Repaso rápido de anemias. Empezamos por las anemias que no son hemolíticas. Vamos a hacer esta clasificación: anemias hemolíticas por un lado y anemias que no son hemolíticas por otro lado. La principal diferencia es los reticulocitos. Las que no son hemolíticas, los reticulocitos no están altos, estarán normales o bajos. Entre las anemias que no son hemolíticas vamos a diferenciar pues las que tienen reticulocitos normales o bajos, o sea, casi todas ellas van a tener reticulocitos normales o bajos, y lo que diferenciaremos es entre microcíticas y macrocíticas. Cuando nos encontramos con un paciente con una anemia microcítica, que es el primer dato en el que tenemos que fijarnos, si el volumen corpuscular medio está por debajo de 80, lo que pensamos es que la primera causa puede ser una falta de hierro, que hemos puesto aquí en una especie de sketch. Una falta de hierro, que es lo que puede ser la causa más frecuente de anemia microcítica. O sea, que anemia microcítica, primero pensamos en posible ferropenia. Cuando alguien tiene una posible ferropenia, hay que plantearse qué causas son las que se le han podido producir. Y ahí tenemos que pensar, primero, aumento de las necesidades, segundo, las pérdidas menstruales como causa típica de una mujer joven en edad fértil, y luego ya pensaremos otras pérdidas de sangre por el tubo digestivo o cuadros de malabsorción. En cuanto a esto, cuando encontremos una persona con una anemia ferropénica inexplicada, o sea que no se explique fácilmente por las pérdidas menstruales ni por cambio, sea embarazo, crecimiento, lactancia, etcétera, hay que buscar, hay que intentar investigar selectivamente si puede haber alguna pérdida de sangre por el tubo digestivo. Normalmente lo que se hace es estas dos pruebas, según cuál sea más recomendable, podemos empezar por una o por otra según el contexto clínico del paciente, pero una endoscopia por arriba y una colonoscopia. Si ambas son negativas y no hay ninguna causa razonable, porque esto nos lo tenemos que pensar también, entonces recurriríamos a la endoscopia wireless, la endoscopia con cápsula, para intentar buscar la causa de ese sangrado. Ni que decir tiene que si alguien puede tener clínica compatible con una malabsorción, lo primero que se hace es la determinación de la IgA antitransglutaminasa, buscando celiaquía. Bien, una anemia ferropénica, microcítica, los hematíes son pálidos, son hipocrómicos, y luego tenemos también, como vemos aquí, una trombocitosis, hay un aumento del recuento plaquetario, que es otro de los datos típicos de la ferropenia. En cuanto a los datos de laboratorio, lo primero en lo que tenemos que fijarnos para diagnosticar una ferropenia es la ferritina, eso es fundamental. Una ferritina de menos de 15 prácticamente es diagnóstica de anemia ferropénica, aunque el punto de corte que se ha demostrado como más rentable es el de 41, a partir de 41 nanogramos mil litros para abajo, es muy sospechoso que pueda ser ferropenia, pero desde 15 para abajo ya sí que tenemos el diagnóstico prácticamente seguro, porque la de procesos crónicos, sideroblástica o talasémica, la otra microcítica, suelen tener la ferritina más alta. En la ferropenia, por supuesto, también hay un hierro sérico bajo, hay una transferrina total que está alta para intentar transportar más hierro, y luego hay otros datos de laboratorio que nos pueden ayudar también, como por ejemplo el aumento de la protoporfirina eritrocitaria libre, porque no hay hierro, entonces sobra esa protoporfirina, y como puede ser también el índice de distribución eritrocitaria aumentado. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es con sulfato ferroso, los comprimidos que se dé un total de una cantidad de hierro elemental diario entre 150 y 200 miligramos. Algunos recomiendan darlo durante 3 meses, es más seguro mantenerlo durante 6 meses. Y la ferritina es la que nos dice que se están recargando los depósitos. Otras anemias que pueden ser microcíticas también son la anemia de la talasemia, hemoglobinopatía, que luego comentaremos, la anemia sideroblástica, de la que vamos a decir muy poco, simplemente recordar que puede ser primaria y formar parte de los signos de mielodisplásico, en cuyo caso puede ser incluso una anemia macrocítica, pero cuando sea microcítica puede ser o bien un trastorno enzimático que se puede heredar ligado al sexo, que es la anemia refractaria sideroblástica, la anemia sideroblástica ligada al sexo por déficit de ala sintetasa, y puede ser también secundaria, y ahí tenemos que recordar fundamentalmente el tratamiento con isoniazida y la intoxicación por plomo, incluso también el déficit de cobre. En muchos de los casos podemos dar vitamina B6 a ver si el cuadro se soluciona. Algunos responderán, otros no. El otro cuadro que puede ser microcítica, aunque suele ser más frecuente, normocítica y normocrómica, es la anemia de procesos crónicos. Hemos puesto aquí como representante una artritis reumatoide. En la anemia de procesos crónicos, el dato fundamental es que la persona tiene un aumento de la ferritina, por lo menos los niveles de ferritina van a estar normales, y hay un descenso de transferrina para transportarla, aparte de que hay otras circunstancias que también favorecen ese excesivo depósito de ferritina sin que se pueda transportar bien. Hay un aumento de la hepcidina hepática, etcétera, etcétera. Y luego participan también pues todas las citoquinas, los interferones,
interleuquinas, factores de necrosis tumoral. Todo ello condiciona también que pueda haber otro de los factores que pueden estar asociados a un déficit de síntesis de eritropoyetina, y todo eso condiciona a una anemia que puede ser normocítica, normocrómica, pero que puede asociar también un cierto grado de ferropenia, en cuyo caso la anemia puede ser microcítica. En estos casos el tratamiento será fundamentalmente el de la causa que ha producido el trastorno, no tanto el de la anemia en sí, porque no suele responder bien al hierro. En cuanto a las anemias macrocíticas, vamos a ver ahora un diagnóstico diferencial de los procesos macrocíticos. Cuando nosotros vemos que hay una anemia macrocítica, podemos pensar en varias circunstancias. Una de ellas sería una hemólisis. En la hemólisis, que se libera en forma joven, el volumen corporal medio tiende a ser más alto de lo normal, pero como estamos en un cuadro en el que en una subdivisión que hemos hecho de la anemia en donde los reticulocitos estarían bajos, entonces la hemólisis no es uno de nuestros diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, tenemos que pensar como primera causa tal vez en el déficit de B12 o de fólico, y como causas en las que debemos también pensar y hay que preguntarle al paciente serían el alcoholismo, las hepatopatías y el hipotiroidismo. Recordar estas tres causas que son importantes causas de macrocitosis. Si descartamos razonablemente estas tres causas, la causa fundamental va a ser una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 y o de fólico. En este cuadro, en esta anemia megaloblástica, vamos a tener un patrón de diseritropoiesis ineficaz, en donde lo que significa este patrón es que la médula ósea funciona produciendo muchas células, pero estas células no son adecuadas, son cualitativamente, no funcionan bien, y por lo tanto muchas de ellas mueren en la propia médula ósea. Al morir en la propia médula ósea se pueden producir esos signos que me indican esa eritropoiesis ineficaz, como puede ser por ejemplo el aumento de la bilirrubina, el LDH o el descenso de la aptoglobina, que significa que se están destruyendo células, pero eso sucede en la hemólisis junto con reticulocitos altos. En las diseritropoyéticas sucede pero con reticulocitos bajos, porque la muerte celular se está produciendo en la propia médula ósea. Aparte, también, como tanto la vitamina B12 como el ácido fólico participan en la síntesis del DNA y por lo tanto en la replicación celular, puede haber también otras citopenias, puede haber también neutropenia y puede haber también trombopenia. En cuanto a la clínica de cualquier anemia megaloblástica, pues tiene una clínica de un síndrome anémico, como todos, con astenia, con palidez, con cansancio, con posible taquicardia y palpitaciones, con soplo sistólico, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de clínica que es fundamental recordar en las personas que tienen déficit de vitamina B12. Y este tipo de clínica consiste en que pueden tener una clínica neurológica porque la vitamina B12 también participa en la síntesis de la mielina. Por lo tanto, será una clínica desmielinizante que puede dar manifestaciones de polineuritis como manifestación tal vez más frecuente, de síndromes medulares o de muchos otros. El marcador de este cuadro va a ser un metilmalónico elevado, ya que ese metilmalónico es el que se emplea, el metilmalónico enzima A, para la síntesis de la mielina. Si no hay vitamina B12, no se emplea y por lo tanto puede estar elevado. En general, en la anemia megaloblástica, el laboratorio lo que me va a servir como diagnóstico son la determinación de vitamina B12 y de ácido fólico. Tanto vitamina B12, unos niveles por debajo de los 200 y un ácido fólico por debajo de 4, suelen indicarme que hay un déficit y por lo tanto que esta sería la causa de la anemia. Aparte de eso, vemos aquí que, igual que hemos dicho antes con el metilmalónico, que puede estar elevado en los procesos en donde falte B12 porque no se produce bien la síntesis de la mielina, también puede producirse un aumento de la homocisteína si falta fólico o si falta vitamina B12 para proceder a la síntesis del DNA. Esa homocisteína sirve en esos pasos metabólicos para transformarse en metionina, y si no se usa la homocisteína, pues por supuesto estará alta. Aparte de que esta homocisteína puede estar alta en ambos procesos, el déficit de B12 y de fólico es un marcador de riesgo trombótico. Pero lo que sí tenemos que saber es que cuando nosotros sospechamos que hay una anemia megaloblástica, pedimos niveles de vitamina B12 y de fólico. Si estuvieran normales, si no están descendidos del todo, entonces la homocisteína y el metilmalónico me pueden servir como diagnóstico porque son más sensibles. Aparte tenemos datos de eritropoiesis ineficaz, tenemos megaloblastos y un descenso de los reticulocitos, y un dato importantísimo, la hipersegmentación de los neutrófilos, anomalía de Pseudo-Undrich. Eso es casi diagnóstico de anemia megaloblástica. En cuanto al tratamiento, ya vemos hidroxicobalamina, llevamos cianocobalamina, normalmente hidroxicobalamina, la pauta va a ser aproximadamente esta. Vamos a dar al principio 1000 microgramos, o sea, 1 miligramo diario durante 6 días, 7 días. Luego vamos a seguir con 1 miligramo, todo ello intramuscular,
cada semana durante 4 semanas más, y posteriormente vamos a seguir con 1 miligramo cada de 1 a 3 meses según la gravedad del cuadro y según el tipo de sustancia que estemos dando, sea hidróxido, sea cianocobalamina. ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento? Pues en las personas que no tengan una causa solucionable tiene que ser de por vida. En las personas que tengan una causa solucionable, pues cuando se solucione esta se puede interrumpir la reposición de vitamina B12, que insistimos suele ser mejor darla por vía parenteral, por vía intramuscular, pero en ocasiones, sobre todo el mantenimiento, se puede hacer por vía oral también. Mientras que el ácido fólico se da por vía oral, 5 miligramos diarios, aunque tanto en las profilaxis como incluso como tratamiento cuando sea un déficit leve se puede dar hasta 1 miligramo incluso. 5 miligramos diarios durante 4 meses suele ser suficiente para solucionar estos problemas. Bien, hay otra causa de macrocitosis que no hemos considerado antes. Hemos dicho que pensábamos en déficit de B12 fólico, en hepatopatía, en hipotiroidismo, en alcoholismo. Pues bien, si se trata de una persona mayor que viene con un cuadro anémico y una anemia macrocítica y tiene los reticulocitos bajos y niveles normales de B12 y fólico y también de homocisteína y de metilmalónico, lo que vamos a pensar es que se trate de una anemia refractaria o síndrome mielodisplásico. Podemos llamarle como queramos, se le suele llamar mielodisplasia, pero también veremos por ahí clasificadas como anemia refractaria. Estos son cuadros típicos de personas mayores que muchas veces tienen un antecedente de tratamiento quimioterápico y ese tratamiento quimioterápico, pues a la larga, pasados años, puede producir esta mielodisplasia, que es una situación preleucémica, además. O sea que esta puede agravarse y puede terminar desencadenando una leucemia aguda. Suelen verse alteraciones cromosómicas, o sea, un trastorno clonal, y otra característica es que son bastante refractarias, de ahí su nombre, al tratamiento. Bien, no solo tienen anemia, sino que pueden tener también otra citopenia. Según eso tenemos una clasificación. Si solo hay anemia, tenemos una anemia refractaria. Si además hay otras citopenias, tenemos una citopenia refractaria. En estas citopenias refractarias, como suele haber cambios displásicos, una mielodisplasia, pues se habla de citopenia refractaria con displasia de varias líneas celulares. O sea, hay anemia, pero también puede haber leucopenia, también puede haber trombopenia. Bien, estas dos clasificaciones, tanto la anemia refractaria como la citopenia refractaria, pueden tener una variante con sideroblastos en anillo, cosa que hemos comentado antes en el tema de las microcitosis. Bien, y por último, hay anemias de peor pronóstico, que son las anemias refractarias con exceso de blastos. La tipo 1, que tiene hasta un 5% de blastos, y la tipo 2, que tiene de un 5 a un 19% de blastos. Un cuadro con un porcentaje de blastos de más del 20% es una leucemia. O sea que estos son síndromes que están cercanos, digamos, a la leucemia. Y luego hay algún que otro síndrome especial, como el síndrome mielodisplásico con deleción 5Q-, que tienen buen pronóstico y que suelen responder bien al tratamiento, por ejemplo, con lenalidomida. Bien, pues el diagnóstico consiste en hacer un estudio de médula ósea. Suelen ser procesos en donde también hay una diseritropoiesis ineficaz, por lo tanto la celularidad en médula ósea suele estar aumentada, pero las células se mueren en la propia médula ósea, de ahí que puede haber también aumento de la bilirrubina, LDH, descenso de la aptoglobina, y en el tratamiento tenemos algunas modalidades, aunque no responden muy bien. El trasplante puede ser la última solución, digamos, pero antes de eso podemos intentar tratamientos como la azacitidina, la decitabina, la lenalidomida, que puede servir como tratamiento, como he dicho antes, del síndrome mielodisplásico con deleción 5Q-, e incluso podemos hacer también combinaciones de globulina antitimocítica con ciclosporina A. Nos queda por último, para ver la anemia hiporregenerativa, anemias con reticulocitos bajos, algún dato sobre la aplasia medular y la anemia mielotísica. La aplasia medular, simplemente tenemos que saber que los nidos de células hematopoyéticas en su mayoría han sido sustituidas por grasa y que por lo tanto la celularidad en médula ósea está muy disminuida y por lo tanto vamos a poder tener una anemia, una leucopenia y una trombopenia, cada uno con sus manifestaciones características: aspenia, debilidad, palidez, cansancio, cefalea, etcétera, etcétera, infecciones por la neutropenia y sangrado por la trombopenia. ¿Cómo diagnosticamos una aplasia medular? Pues simplemente tenemos que pensar que cuando haya una pancitopenia puede tratarse de una aplasia medular como tal, aplasia medular que puede ser idiopática o puede ser secundaria a un tratamiento quimioterápico, radioterapia, etcétera, infecciones y tal y cual, o bien que pensemos que pueda tratarse de una hipoplasia medular secundaria a una invasión de la médula ósea, y esa invasión de la médula ósea, que puede ser por una metástasis de un cáncer de pulmón, por ejemplo, por una metástasis de un cáncer de mama, por una leucemia, por un linfoma, etcétera, es lo que llamamos anemia mielotísica. O sea que
y esta anemia mielotísica, esa infiltración por fibras, también puede tratarse de una mielofibrosis, que es un síndrome mieloproliferativo crónico que luego comentaremos. Por lo tanto, ante una pancitopenia son los dos diagnósticos principales que voy a manejar. Aunque también puedo pensar, por ejemplo, en una anemia refractaria, como he dicho antes. Es una pancitopenia con reticulocitos bajos, y ahí solamente tendré que diferenciar entre uno y otro, para lo cual me sirven algunos de los datos que ahora comentaré. La aplasia medular, hay que buscar las causas posibles que pueden relacionarse con ella. Es una pancitopenia, reticulocitos bajos. Se diagnostica, por supuesto, por estudio de la médula ósea, y en su tratamiento se suele situar normalmente la edad de los 45 años como límite para hacer trasplante de médula ósea, porque por encima de los 45 años la posibilidad de una reacción injerto contra huésped, sobre todo grave, es mucho mayor. Entonces, en esas edades se prefiere hacer tratamientos como, por ejemplo, la globulina antitimocítica con ciclosporina A. En algunos pacientes se usa también el alentuzumab. En muchos casos es necesario hacer profilaxis también de las infecciones que se pueden presentar, sobre todo por la neutropenia, con cotrimosazol, valganciclovir, etcétera, etcétera. Haciendo profilaxis, por supuesto, pues de neumocistis, de citomegalovirus, etcétera. Y ahora lo que vamos a ver aquí es qué cuadro puede requerir diagnóstico diferencial. Pues la anemia mielotísica tiene una característica: como hay una fibrosis medular, las células salen de un sitio estrecho, de un sitio donde no tienen suficiente espacio para poder desarrollarse, y por lo tanto pueden verse así. En vez de tener forma redonda, como estábamos viendo antes, pueden tener forma de lágrima. Estos dacriocitos, asociados a que salgan células muy jóvenes hacia sangre periférica, son los que me diagnostican prácticamente una anemia mielotísica. O sea que dacriocitos y el síndrome leuco eritroblástico indican infiltración de la médula porfírica.